como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado pececito rojo. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo bien. ¿Cómo está esa pecerita? Y estás con mucho glu, glu, glu. Te están dando tu comidita. ¿Seguro? Vamos a ver. Mi querido y adorado Piscis, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí me gustaría también decirte, mi querido y adorado Piscis, que en este momento vamos a tomar una carta de a ver cómo están tus energías, y aquí vamos a ir viendo más o menos a quién se le está leyendo, dependiendo de lo que estemos hablando aquí, qué energías hay. Entonces en ese contexto vamos a ir, tú vas a ir viendo a ver si es para ti o no, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si no es para ti, pues igual mírala, porque siempre son buenas. A mí me gustan mis lecturas, honestamente, modestia aparte, pero me gusta como yo leo mis cartas. Sí, señor. Vamos a ver, pues. Entonces, ¿cómo estamos aquí con respecto a tus energías de amor o desamor? Ah, mira esto, pues. Vaya. ¿Eres una persona o estás ahorita en un momento en que quieres pero no dices? ¿Estás queriendo mucho? ¿Estás deseando algo mucho? ¿Quisieras que viniera ese pasado nuevamente, por ejemplo, pero no se lo estás demostrando? Estás con tus copas llenas de amor, pero no las quieres mostrar. No le quieres mostrar eso a nadie, y menos a la persona que estás tú ahorita pensando. Quizás a lo mejor esa persona no está ahorita contigo, ¿sabes? Pero tú disimulas. Tú no quieres que se dé cuenta de que le estás queriendo todavía. Tú estás haciéndote el duro, la dura, como porque a lo mejor no se lo merece. Sientes que de verdad hizo algo que de verdad no, digamos, no era acorde pues con lo que tú estabas dando o con lo que tú ofrecías, y por eso esa persona ahora, como quien dice, no quieres decirle, no quieres demostrarle nada, pero si en el fondo tú le quieres todavía. Vamos a estar clarito, es que le estoy leyendo a alguien y ese alguien le está resonando lo que estoy diciendo. Aquí veo otra lectura. ¿Por qué? ¿Por qué no termina de irse esta persona? Un día dice quererme y luego se retracta. ¿Qué es lo que está pasando? Esta carta me salió varias veces. Me han salido varias veces esta carta. Se repiten las cartas muchas veces, ¿cierto? Y esta vez me han salido 2 o 3 veces esta carta. Esta carta de que, ¿por qué no se termina de ir? Una persona que, a pesar de todo, a pesar de que no está contigo, Piscis, es una persona que no ha terminado de soltar esa energía. Y eso es lo que está pasando. Por eso tú no terminas tampoco de dejar de quererle. Porque es una persona que en el fondo no ha terminado de soltarte. A lo mejor tú tenías que haberte ido, o esa persona, o alguno de los dos se fue. Sin embargo, hay alguien que no termina de soltar. Tú quieres, pero tú pudiste haber soltado. Esa persona, queriendo y todo, no ha podido soltar de todas maneras. ¿Me estás entendiendo? Porque tú sí, tú todavía quieres y no dices nada. Pero tú has dejado que todo pase. Tú has dejado que las cosas fluyan. Tú estás aquí en esta marejada. Mira dónde estás. Estás en ese trono y en esa marejada, y tú sabes muy bien que tú de ahí no te vas a caer. Porque tú estás llevando el control. Tú estás llevando tu propio control. Tu propio control. Pero eso no quiere decir que no le estés queriendo. Lo que pasa es que tú, al pan pan y al vino vino, tú pasaste una raya o te zumbaste al mar y empezaste a navegar en ese trono y estás alejándote de esa persona. Como quien dice, para que para no intervenir, para no quizás intervenir en las decisiones de esa persona. Fíjate tú al final, mira aquí a un ladito, mira que hay un pececito, ¿ves? Mira esto. Esto es para ti.
esta carta puede estar identificándote plenamente a ti, mi querido Piscis. Entonces sí que te digo, puede ser que estés en estas condiciones. Puede ser que yo le esté leyendo justamente a alguien que está en estas, que está queriendo, tuvo que soltar, no le quedó más remedio, con toda la entereza del mundo, con todo como un rey o una reina de copas, que es lo máximo en la expresión del amor, pero tú dijiste, voy a dejar que se desenvuelva, vamos a ver qué pasa. Pero esta persona, óyeme bien, esta persona, por mucho que se vaya, esta persona no termina de irse, no termina de alejarse. Yo no entiendo cómo yo decirte esto, ni yo misma entiendo cómo es esto, pero es una persona que, aunque te demuestre o tú creas que no te quiere, o con algunas demostraciones de conducta, tú sientas que no te quiere, esta persona no termina de soltarte. ¿Por qué? No lo sé. Yo sí lo sé en el fondo, pero es necesario que esa persona misma se dé cuenta. Lo que pasa, sí que te lo digo, es que esta persona cree que no te quiere, cree que no siente nada, y es todo lo contrario. Está disfrazado de muchísimas cosas, una persona inestable completamente, y eso le puede traer a la larga más bien consecuencias a esa misma persona. Tú quizás en el fondo, en cualquier momento, por esa conducta que tienes, por esa manera de ser que tienes ahorita, tan tranquila, tan ecuánime, sí que lo quieres, sí, claro que lo quiero. Si alguien te pregunta, dices, pues claro que yo quiero todavía a mi ex, sí, claro, sí es cierto. O nos divorciamos y todavía lo quiero, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Claro que sí, uno se puede divorciar queriendo, pero le dejé libre, le dejé que se fuera a ver qué pasa, porque de verdad que, a juro, no se puede tener a nadie. Con toda ese pensamiento y esa actitud tuya, es mucho lo que tú puedes ganar al final de todo. Bien sea porque esta persona se dé cuenta realmente la entereza que tienes tú, o sencillamente se termina de ir y ya tú has ganado. Has ganado una preocupación menos. Vamos a decirlo así. Vamos entonces. Quiero ver qué otra cosita hay. ¿Qué te dicen tus guías? Vamos a ver, porque ya de verdad esto me dejó, como quien dice, con el ojo cuadradísimo. Vamos a ver tus guías, ¿qué te hablan? Dicen, trata de dejar las dudas, deja las inseguridades, deja fluir. Eso es lo que estás haciendo. La intuición podría funcionar aquí, y te digo que eso es justamente lo que estás haciendo. Qué bueno, me encanta esta carta, porque de verdad te está afianzando a lo que tienes que hacer. Y vamos a ver ahora, mi querido y adorado Piscis, qué otra cosita te pueden estar diciendo los guías. A ver, qué otra carta, qué mensaje por ahí te puedan estar dando. Estos mensajes son un poquito más directos y a veces más fuertes, pero vamos a ver qué te dicen. Vamos a ver qué tal. Serpiente. Uy, mira pues, esta persona en un momento determinado quizás te dijo mentiras, falsedades, hubo alguna traición quizás a lo mejor allí por ahí plantada, y eso fue lo que hizo que tuvieses que terminar con esta relación. Sin embargo, esta persona igual como que iba y venía, como que te lo negaba todo y no terminaba de irse, porque le encantaba pues unas mentiritas, unas falsedades, ciertas inestabilidades, le gustaba ese jueguito. Sin embargo, cuando dijiste hasta aquí, tuviste que soltar y ya. Esa persona fue muy feliz contigo, déjame decirte, porque de verdad que a pesar de todo le diste mucho. Ahora le vas a hacer llorar cuando te vea de la manera que te está viendo, porque ahora te está viendo muy tranquilo, muy tranquila, mi querido y adorado Piscis. Ahora le toca a esta persona, ahora sí se va a dar cuenta realmente de todas las jugarretas que ha hecho, de toda esta incertidumbre que te ha hecho pasar, de este desgaste que te ha hecho pasar. Fue muy feliz contigo, eso es cierto. Ahora vamos a ver cómo se ven las cosas. Ahora, después de que le hiciste tan feliz, también le puedes hacer llorar, y mucho. Vaya que sí, porque ya de verdad no te vas a seguir calando esta. Ya de verdad no le aceptas más. Ya no puedes dejar. Ya tú mismo estás cortando ese cordón umbilical. O cordón umbilical no sería, ¿verdad que no?
sino el cordón de energías, de las energías. Se lo cortaste y eso se vino al vacío. Sí, señor. Vamos a ver esta persona cómo está entonces. Wow. Mira, pues, queriendo más que nunca, con ese sol radiante, esa persona. Tú estás viendo a esa persona, por cierto, la estás mirando desde lejos, porque realmente tú no has terminado de olvidar. Tú le haces entender y le haces ver que tú no quieres nada, que tú no le quieres porque tú no quieres decir nada. Y esa persona de verdad se está sintiendo súper insegura. Sabe que fue feliz contigo y ahora tu negativa, tu manera de ser, le está haciendo ver luces, le estás haciendo llorar verdaderamente al ver lo feliz que te está viendo. Pero es externamente, porque ya hablamos del principio, cómo son tus sentimientos. Esta persona no ve comunicaciones contigo, no está viendo comunicaciones. Está regresando de donde se fue. Está regresando, pero no está encontrando a nadie. No está encontrando a nadie. Esta persona va a hacer una decisión contundente. Viene una decisión. Quiere entrar por la puerta principal. No sé si va a poder tener cabida allí. Y viene a ofrecerte nuevas expectativas, nuevos comienzos. Viene a ofrecerte. Eso es lo que esa persona quisiera. Por ley, quisiera que así fuera. Así que te lo digo. Esta persona ahorita no sé si tiene a alguien o no. De verdad no lo veo. No veo a que si puede tener a alguien. Pero sí está perfectamente pensando en todo lo que va a decirte. Y mira, lo que quiere es volver otra vez a empezar. Ahí sí que te digo. Entonces, mi querido y adorado Piscis, fue esta persona quizás muy feliz contigo. Y no lo sabía. Cuando era feliz, ahí mira, aquí cae completico ese dicho. Cuando era feliz esa persona contigo y no lo sabía. ¿Por qué no termina de irse? Un día dice quererme y otro se retracta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no sabe lo que quiere, porque lo que está es jugando, porque sabe que tú realmente le querías a ciegas, a como fuera, así sea chueco, calvo, chiquito, grande, gordito, flaquito, como sea, tú lo estabas queriendo. O estabas queriendo a esa persona, a esa chica o a ese chico. Igualito, a ti no te estaba, a ti te da igual, porque esta carta es de que se habla de sentimientos internos y no de apariencias. Y tú querías a esa persona como fuera, con todos los defectos. Pero ahora sí, ya de verdad tuviste que decir, tuviste que poner un hasta aquí. O hay que poner, mejor dicho, entonces, en todo caso, si no lo has hecho todavía, Piscis, hay que poner un hasta aquí, porque de verdad esta persona ya se está pasando. Entonces ahora, una vez que pones este hasta aquí, ahora esta persona está que sabe que fue feliz contigo y que de verdad ahora es que se está dando cuenta. Ahí sí que te dejo, ya serás tú quien tome las decisiones. ¿De que viene? Claro que viene, con el rabo entre las patas. Eso sí que te digo, viene porque viene. Y viene a ofrecerte nuevamente amor, que volvamos a empezar, que volvamos a comenzar. Está estudiando la posibilidad de saber cómo va a venir. Vamos a ver una última carta, a ver para ti, o para esa relación o esa situación, a ver qué tal. Pero sí que te digo que tú tienes tus sentimientos muy nobles. Te felicito, me encantas. Porque a pesar de los pesares, tú estás allí queriendo a esa persona, pero no puedes decírselo, no puedes flaquear. Tienes que seguir adelante porque es por tu bien. O te juegas esta última carta para que esto se acomode, o definitivamente pues se lo llevo que lo trajo. Se me cayó esta carta. Se me cayó. Y mira lo que dice. El destino. Esto es una cuestión de destino quizás. Esto a lo mejor es algo que esta persona no se puede ir porque a lo mejor es un alma gemela, es una llama gemela que va y viene, pero no se puede desprender porque es una llama gemela. Probablemente, ¿sabes? Es destino. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Piscis. Un besito para ti. Tremenda lectura. Vaya usted que sí. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate y toma la mejor de las decisiones. Hasta ahora te veo regio, regia, empoderado, empoderada. Así es. Vámonos pues. Bye bye.